Bienvenidos al Panteón del Saber. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Mi nombre es Esteban Álvarez y seré tu profesor de lenguaje y comunicación. El día de hoy veremos los elementos más importantes del texto narrativo y así cómo poder redactar uno. Comencemos. ¿Cómo redactar tu texto narrativo? Primero debemos recordar qué es un texto narrativo. Un texto narrativo es aquel que nos cuenta una historia, que puede ser real o ficticia. Por ejemplo, un cuento, una novela, un mito o una anécdota. Para ejemplificar, usaremos a Buscando a Nemo. Se llaman textos narrativos porque existe un narrador que nos cuenta la historia. Hay dos tipos de narradores, aquellos que están en primera persona y aquellos que están en tercera persona. Los narradores en tercera persona son dos, el omnisciente y el cámara u observador. El omnisciente es como un dios, sabe todo lo que ocurre, inclusive lo que pasa en la mente de los personajes, mientras que el observador solamente nos cuenta lo que ve, por tanto se le conoce también como narrador objetivo. Y por el otro lado, los narradores en primera persona también se dividen en dos, protagonista y testigo. El protagonista es aquel que narra su propia historia. Y el testigo es aquel que narra la historia de alguien más, pero a diferencia del observador, él sí está presente en la historia, no es un observador externo. Pero para que haya una historia, deben haber personajes. Los personajes podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los principales, que son aquellos que cumplen un rol fundamental en la historia, y los secundarios, que cumplen un rol menor o de apoyo a los principales. Dentro de los principales podemos encontrar dos subtipos, los protagonistas, en torno a quienes gira la historia. En nuestro ejemplo, Nemo, Dory y Marlin. Y también los antagonistas, que son aquellos que se oponen a nuestros protagonistas. En este caso, por ejemplo, el tiburón o la sobrina del dentista. Pero no nos sirven personajes vacíos, necesitamos que tengan características. Características físicas, como aquellas que podemos percibir con los sentidos. El color, la forma, el nivel de intensidad. O psicológicas, que tienen que ver con la personalidad y la actitud de los personajes. En nuestro caso, Dory es azul, tiene aletas amarillas, es aplanada y tiene los ojos morados. Y psicológicamente podemos decir que es animosa, alegre y olvidadiza. Pero una historia no es nada sin su nudo o conflicto central. El nudo o conflicto central es aquel suceso que desencadena todos los demás. En el caso de Buscando a Nemo es que Nemo se pierde, porque si Nemo no se pierde, no hay historia de Buscando a Nemo. También necesitamos un lugar donde ocurra nuestra historia. A esto le llamaremos ambiente. En el caso de Buscando a Nemo, el ambiente es el fondo del mar. Luego, en la oficina del dentista, y luego en el mar nuevamente. Pero ahora debemos usar esos elementos y colocarlos dentro de una estructura. Esa estructura está dividida en tres partes. La primera es el inicio, cuando se nos presentan los personajes y ocurre el nudo de la historia. Luego viene el desarrollo, donde ocurren la mayoría de los sucesos. En este caso es cuando Marlin y Dory buscan a Nemo. La tercera parte es el final o desenlace, que es cuando nuestro nudo se desata y podemos resolver la historia. En este caso, logran encontrar a Nemo y Nemo vuelve a su hogar. Muy sencillo, ¿no? Ahora debes ponerlo en práctica. A partir de lo que escribiste en la ficha número 1 y número 2, debes completar la ficha número 3 con el borrador de tu relato. Esta ficha te llegará el día de mañana y el día miércoles se te hará entrega de una rúbrica con la cual podrás ver en qué nivel de desarrollo está tu relato. La próxima semana será la entrega final, para la cual yo te ayudaré y te diré cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!